La llama del desierto. En los días en que el sol caía como una espada ardiente sobre las arenas de Egipto, y los cielos parecían sellados por la voluntad de dioses olvidados, un susurro se levantaba entre los esclavos. La libertad tenía nombre. Ese nombre era Moisés. El Nilo, que antes había mecido su cuna entre juncos, ahora parecía rugir cada vez que él pasaba. Sus ojos, curtidos por los años en el desierto y el fuego de la zarza, ya no buscaban riquezas ni poder, sino justicia. El faraón, arrogante como una montaña de piedra, había ignorado las señales. Sangre en el agua, ranas en su lecho, langostas como nubes vivas, plagas que bailaban como espectros frente a su trono dorado. Moisés, implacable, había advertido una y otra vez: «Déjame ir a mi pueblo». Pero el corazón del faraón era de granito, tallado por la soberbia. Y así, la última noche llegó. Y con ella, el ángel de la muerte descendió en silencio, envolviendo las casas egipcias en un manto de luto. Solo las puertas marcadas con sangre se mantuvieron intactas, como si la propia muerte hubiera sido rechazada por la fe. Al alba, Egipto tembló. Y entonces, entre llantos y súplicas, el faraón los dejó marchar. Los hijos de Israel, millas y millas, caminan con el corazón latiendo al ritmo de los tambores de libertad. Oro y riquezas les fueron entregados por las manos temblorosas de sus opresores. Las mujeres llevaban niños en brazos, los ancianos, bastones tallados con historias. Nadie quedó atrás. Todos marchaban con una sola voz, una sola esperanza. La tierra prometida. Pero el desierto no perdona a los soñadores. Y al tercer día de travesía, mientras el polvo aún bailaba en el aire como un augurio, se escuchó algo más allá del horizonte. Un sonido que partía el cielo como un trueno. Caballos, ruedas, gritos. El ejército del faraón venía por ellos. El suelo temblaba. Como un rugido que emergía desde las entrañas de la tierra, las ruedas de los carros egipcios cortaban la arena con furia divina. Los estandartes del faraón se alzaban como sombras sobre el horizonte, y sus soldados, cubiertos con bronce y odio, eran el reflejo de un imperio que no perdonaba la vergüenza. «¡Nos van a alcanzar!», gritó uno de los hebreos, con el pánico en la garganta. «Moisés, nos trajiste aquí para morir». El mar estaba frente a ellos, inmenso, azul como una herida abierta. A un lado, montañas de piedra seca y, al otro, el abismo de las aguas. No había escapatoria, ni esperanza. Los niños lloraban. Las madres caían de rodillas. El viento comenzaba a girar como si respirara con ansiedad. Pero Moisés no se inmutó. Clavó su mirada en el mar, como si desafiara al mismo caos primigenio. Su bastón temblaba entre sus dedos, no por miedo, sino por poder contenido. Se volvió hacia el pueblo. Levantó su voz como un trueno sobre la tormenta que se acercaba. «No temas. Ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros». Y entonces, lo imposible. El cielo se encendió con un relámpago sagrado. El bastón se alzó, y un viento jamás sentido comenzó a soplar desde lo profundo del mar. Las aguas temblaron, retrocedieron y se partieron. Dos murallas líquidas se alzaron como gigantes sometidos. El fondo del mar quedó al descubierto, seco, polvoriento, un camino surgido por la voluntad de un Dios que no olvida. «Avancen», ordenó Moisés, su voz envuelta en fuego. Y el pueblo, entre atónitos y temblorosos, entró en el pasaje del milagro. Cada paso era una ofrenda. Cada mirada hacia las paredes de agua era una oración silenciosa. Pero detrás, el faraón no se detenía. Los carros, impulsados por el odio, se lanzaron también al sendero recién abierto. El tambor de guerra retumbaba. Las ruedas crujían sobre la piedra marina. Los hebreos corrían. Las mujeres levantaban a sus hijos.
Los ancianos aceleraban sus pasos con fuerza que no sabían que tenían. Y justo cuando el último de ellos pisó el otro extremo de la orilla, Moisés se detuvo. Dio la vuelta con el rostro endurecido por la gloria, su bastón otra vez en alto. El faraón y su ejército se encontraban en mitad del mar, el eco de los cascos retumbando entre los muros de agua. Entonces Moisés clamó: «Oh Señor, demuestra que tú eres Dios sobre todas las cosas». Y el mar obedeció. Las aguas comenzaron a rugir, a crujir como bestias liberadas. Los muros líquidos se soltaron con la fuerza de una avalancha divina, envolviendo a los soldados egipcios en un torbellino sin misericordia. Los carros se partieron, los caballos relincharon su último lamento, y el faraón desapareció bajo el juicio de las aguas. Hubo silencio, un silencio que pesaba como el cielo mismo. Y entonces, el pueblo hebreo estalló en cantos. Las mujeres tomaron panderos, los hombres levantaron sus voces, y una canción nació entre las dunas. El caballo y su jinete arrojó al mar. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. María, hermana de Moisés, danzaba al frente del pueblo, con el gozo desatado como una llama. Era la celebración de los redimidos. Pero la victoria solo era el inicio del viaje. Frente a ellos se extendía el desierto. Infinito. Inclemente. El sol, sin nubes que lo atajaran, quemaba hasta las sombras. Los primeros días fueron gloriosos. Cada paso era un testimonio del milagro. Pero el agua comenzó a escasear. Las provisiones se agotaban. Y con ellas, la fe de muchos comenzó a flaquear. «Nos has traído a morir de sed», decían. Moisés se volvió al Señor, clamando desde lo profundo: «¡Que no perezcan! ¡Dales de beber!». Entonces el Señor le mostró una roca. Moisés la golpeó con su bastón, y de ella brotó un manantial en medio del polvo. Agua viva en tierra muerta. Pero no era solo la sed. Era el hambre. El desierto no ofrecía grano ni fruto. Y el pueblo, con estómagos vacíos, comenzó a murmurar: «En Egipto teníamos ollas de carne. Nos has traído a este yermo para morir de hambre». Dios, fiel en su piedad, hizo llover pan del cielo. Cada mañana, el suelo estaba cubierto de maná, blanco, dulce, suficiente. Y cuando pidieron carne, bandadas de codornices descendieron como una nube viva. Pero el corazón humano olvida pronto los prodigios. En Sinaí, Dios llamó a Moisés a subir al monte. Allí, entre truenos, fuego y espesa nube, el Señor habló. El monte temblaba como si respirara con vida. Y en ese lugar, Moisés recibió las tablas del pacto, los 10 mandamientos, esculpidos con el dedo de Dios. Pero abajo, el pueblo perdía la paciencia. Pensando que Moisés había muerto, pidieron a Aarón un nuevo Dios. Fundieron oro, modelaron un becerro, y bailaron ante él con cantos paganos. Moisés descendía, y vio la traición. La ira lo consumió. Arrojó las tablas, que se hicieron añicos contra la roca. Destruyó el becerro, molió su oro hasta hacerlo polvo, y lo arrojó al agua que hizo beber al pueblo. El campamento lloró. Se rasgaron las vestiduras, y Moisés subió de nuevo al monte, intercediendo por ellos, ofreciendo incluso su vida a cambio del perdón divino. Dios escuchó, y escribió nuevas tablas. El pacto continuaba. A partir de entonces, una nube los guiaba de día y una columna de fuego por la noche. Dios caminaba con ellos. Su gloria descendía sobre el tabernáculo como un fuego vivo. Años pasaron. Generaciones cambiaban, pero la promesa seguía. Moisés guiaba, enseñaba, juzgaba, pero también sufría. Porque el pueblo, tercamente humano, seguía dudando. Seguía cayendo. Y Moisés, cada vez más viejo, sentía que su tiempo se acortaba. En un momento de desesperación, ante otra falta de agua, Moisés desobedeció. En vez de hablar a la roca como Dios mandó, la golpeó 2 veces con furia. El agua brotó,
Pero el corazón de Moisés también se quebró. Dios le dijo: «Por cuanto no honraste mi santidad delante del pueblo, no entrarás en la tierra prometida». Y Moisés cayó.